¿Qué tal? Es un gusto que estés aquí. Qué bueno que te permitas y que Dios permita este tiempo para seguir estudiando. El día de hoy vamos a comenzar el estudio de Efesios capítulo 2. Vamos a comenzar con los primeros 3 versículos y es salvos por gracia. Aquí dice Efesios 1:10, pero es 2:10. ¿Sí? Eso es lo que es salvos por gracia o una iglesia glorificada. Vamos a leer las escrituras y dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 2, verso del 1 al 3. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en el deseo de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Efesios 2, 1 al 3. La condición del pasado, el pecador perdonado. Efesios capítulo 2, del 1 al 3. Bueno, vamos a comenzar con el versículo 1. Dice la escritura, y Él, está hablando de Jesús, nos dio vida a vosotros. Aquí Pablo utiliza esta parte para señalar a los santos y fieles de Éfeso. ¿Se recuerdan? En las clases pasadas dice, Él os dio vida a vosotros, es decir, a todos los gentiles, los que no éramos del pueblo judío. Dice, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Como ya lo sabemos y lo vimos en el capítulo 1, nosotros somos salvos por gracia. Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Estos versículos ya no los tenemos que saber de memoria para reafirmar esta parte de que somos salvos por gracia, ¿verdad? Dice la palabra de Dios en el 1:7, y en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. O sea, Él nos dio vida, Él nos dio una vida nueva, nos dio una vida abundante, nos dio la salvación. Ya lo hemos visto en el capítulo 1, cómo fuimos sellados por el Espíritu Santo, como Pablo ora para que podamos entender todas estas bendiciones y todas estas maravillas que el Señor hizo en nuestras vidas y sigue haciendo. Aquí vemos la otra parte, estos delitos y pecados. Génesis 2:17 dice la palabra de Dios, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis, porque el día en que comieres, ciertamente morirás. ¿A qué se refiere Pablo, el autor de esta carta, inspirado por el Espíritu Santo, cuando dice vuestros delitos y pecados? Bueno, estos delitos y pecados, principalmente se habla de, el delito pues es una falta a una instrucción o a una ley. Y ahí lo vemos claramente en Génesis 2:17, cuando comienza la creación, donde Dios le habla a Adán y le dice que de este árbol no debe de comer. Y más sin en cambio sabemos que transgredió, cayó en un delito, ¿verdad? En un error, en un pecado. Es por eso que desde ahí comienza esta parte de cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Es bien importante que pongamos mucha atención a la palabra vosotros y también mucha atención a la palabra muertos, que estábamos muertos o estabas muerto. Tú y yo estábamos muertos, pero no necesariamente en una muerte física. Estábamos muertos en que habíamos transgredido la ley de Dios desde Adán. Tenemos esta situación
pecaminosa desde Adán, ¿verdad? Como descendencia vamos adquiriendo y vamos teniendo esta parte del pecado en nuestras vidas. Es por eso que es necesario un Salvador, en este caso el Señor Jesucristo. Romanos 5:12 dice la palabra de Dios: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, es decir, Adán, por el pecado, la muerte. Y aquí vamos a ver esta parte de la muerte. Es primero la muerte física. Adán no cayó muerto después de que desobedeció. Simplemente fue apartado, o sea, fue expulsado del paraíso. Ya no tenía la comunión como la tenía o la tuvo en su momento con Dios. Y su cuerpo físico iba a perecer al pasar los años. Iba a encontrar la muerte física como hasta hoy en día ocurre. Esto es a consecuencia del pecado o del delito, de haber transgredido lo que Dios había establecido. Esta parte de la muerte nos lleva a la separación de una manera espiritual con Dios y también nos lleva a una separación total cuando no reconocemos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, a todos sin excepción. Dice, por cuanto todos pecaron, y todos hemos pecado. No hay alguien que pueda decir que no lo ha hecho. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahí vemos esta parte de los delitos y pecados, el hecho de transgredir la ley de Dios. Adán, que ya no obedeció lo que le había dicho acerca del árbol de la ciencia del bien y del mal, trajo como consecuencia a la humanidad y a todos los hombres el pecado, la separación con Dios y por lo tanto la muerte física en un determinado tiempo. Pero aquí vemos que tenemos redención, como ya lo vimos también en Efesios 1, por medio de Jesucristo, por la sangre de Cristo. Hoy somos salvos, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Estos delitos y pecados nos han apartado de Dios y aquí por eso Pablo hace esta mención. Y Él, o sea Jesús, nos dio vida a vosotros. Se refiere a los gentiles, en eso estamos tú y yo, cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. Nosotros estábamos muertos, nacimos a una vida natural, pero con un estado espiritual muerto o separado de Dios. Muerte quiere decir separación. Estamos separados completamente de Dios. Quizás en algún momento practicaste alguna religión y creíste que por esa manera íbamos a poder alcanzar la eternidad, pero pues no es así, porque la misma palabra de Dios nos dice que no es por obras para que nadie se gloríe, sino es por medio del sacrificio de Jesús en la cruz que tuvimos esa reconciliación con Dios y alcanzamos la vida eterna por gracia. Por gracia somos salvos. Me gusta esta parte de la porción escritural, en Reina Valera contemporánea. Dice, a ustedes Él les dio vida cuando aún estaban muertos en sus delitos y pecados. Cuando aún estaban, habla de pasado. Antes de conocer a Cristo, tú y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Es decir, éramos un hombre no regenerado o un hombre natural. Dice Lucas 6:33, igual en Reina Valeria, contemporánea. Y si ustedes tratan bien solo a quienes los tratan bien a ustedes, ¿qué mérito tienen? Hasta los pecadores hacen lo mismo. Es decir, el hombre no regenerado puede tener muy buenas acciones en este plano, en esta vida. Puede ser una excelente persona. Puede ayudar al que no tiene. Puede hacer muchas buenas obras, pero no son suficientes.
para alcanzar la eternidad. Esta parte del hombre no regenerado nos ayuda a recordar este versículo de dónde nos sacó Dios. Probablemente a lo mejor en tu persona, en tu etapa de vida, nunca hiciste algo que realmente pareciera malo a tus ojos. Inclusive hasta podríamos decir que te considerabas bueno. Pero la Escritura dice que no es así, que no hay ni uno solo, ¿verdad? No hay ni un justo, no hay ni uno que haga lo bueno, solamente Jesús. Entonces, aquí esta parte donde Lucas nos habla en 6:33, le está hablando ya al creyente y le dice, si ustedes tratan bien a solo quienes los tratan bien a ustedes, ¿qué mérito tienen? Hasta los pecadores hacen lo mismo, o sea, el hombre no regenerado hace lo mismo, puede tratar muy bien a su esposa, puede tratar muy bien a sus compañeros de trabajo, puede tratar muy bien a sus hijos, pero si es un completo ateo, pues no tiene salvación, ¿verdad? El hombre natural, Primera de Corintios 2:14, igual en Reina Valera contemporánea, dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son una locura, y tampoco las puede entender porque no tienen que discernir espiritualmente. Es decir, el hombre natural no percibe lo que estamos hablando el día de hoy, las cosas del Espíritu, las cosas de la palabra de Dios, porque para él son locura, o sea, él no puede entender cómo a través de la muerte de Cristo él puede tener una salvación. No puede entender el Evangelio, porque su filosofía o su inteligencia o su sabiduría humana no le alcanza para comprender estas cosas espirituales. Dice que para él, para esta persona natural, son locura y seguramente te ha pasado. De seguramente has compartido del Evangelio a alguien y te ha tachado de loco, de fanático, de religioso, porque probablemente él ni siquiera toma, ni siquiera fuma, o no agrede a su mujer, o no sé, tantas cosas. Y él se percibe bueno y entonces, ¿cómo puedo decir yo? Pues no necesito un salvador, ¿no? Pero la verdad es que estamos muertos en nuestros delitos y pecados y ya lo vimos desde la caída adámica. Venimos arrastrando toda esta situación de pecado desde el momento en que nacemos. Nosotros naciendo somos pecadores. ¿Por qué? Por esta condición de Adán. Por un hombre entró el pecado y por un hombre entró la muerte. O sea, la escritura es muy clara. Al niño cuando es pequeñito, cuando es bebé, tú le das una paleta o el biberón ya cuando tiene sus movimientos y si se la quieres quitar o le quieres dar a otro niño la paleta o lo que él puede tener, el niño inmediatamente va a llorar o va a intentar arrebatarle las cosas al otro, porque en su naturaleza, en este hombre natural, pues existe ese pecado adámico, ¿verdad? El egoísmo, el todo lo quiero para mí. Entonces, desde ahí vemos esa parte, ¿no? Que no hay amor entre los unos y los otros. Entonces, pues el hombre natural no discierne las cosas espirituales, ¿no? No las puede discernir porque no tiene al Espíritu de Dios, como tú y yo, todos los que hemos creído en el Señor Jesucristo. Ya lo vimos en Efesios capítulo 1, a donde vemos claramente cómo fuimos sellados con las arras del Espíritu Santo y el Espíritu de Dios hoy mora en nosotros y podemos comprender estas cosas. Aún Pablo ora en esa oración apostólica para que nuestros ojos sean alumbrados y podamos entender quién es Jesucristo. Entonces, eh, pues qué bueno que estés ahorita en este video, qué bueno que estés en esta clase, porque nos estamos dando cuenta de dónde nos sacó Dios, de qué condición de pecado nos sacó el Señor, porque tú y yo no podíamos, por muy buenas personas que consideramos que éramos. Yo en lo personal, pues no, pero igual alguien sí puede decir yo era muy recto, muy correcto, pero también me llegó la palabra de verdad, esa palabra de salvación, ¿verdad? Que también se encuentra en Efesios 1. Dice Efesios 2:2, en los cuales, perdón,
anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Es muy importante cómo el Espíritu Santo a través de Pablo nos muestra el lugar donde estábamos y no lo hace con el son de que tú y yo nos sientamos mal, sino simplemente de que reconozcamos el lugar donde nos sacó Dios y que no porque hoy caminemos de una manera correcta o recta delante de Dios, nos creamos superiores a los demás, porque también los demás, Dios en su misericordia puede alcanzarlos, así como te alcanzó a ti y a mí. Entonces, es muy importante que podamos ver esta parte que Pablo nos enseña en esta carta, a donde dice vosotros, y ahorita vamos más adelante a ver por qué es una iglesia gloriosa. Ya vimos que esta parte a donde Dios salva sí salva a la persona que es enemiga de Dios y la reconcilia y le hace hijo suyo, esto es para la gloria de Dios. Entonces, por eso es una iglesia gloriosa, ¿verdad? Y nos vamos a dar cuenta de estas cosas más adelante. Dos tiempos, dos maneras de andar. Dice la palabra de Dios, Tito, capítulo 3, del verso 3 al 4, dice de la siguiente manera. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos los unos a los otros. Esa es la vida natural del hombre natural, y aquí la escritura dice, porque vosotros también éramos en otro tiempo insensatos. No conocíamos a Dios, éramos necios. El verso 4 dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres. Ahí vemos estos dos tiempos, dos maneras de andar diferentes, en los cuales anduviste en otro tiempo. Anduvimos de esta manera, todos. Alguna cosa ahí nos va a identificar que anduvimos en esa parte. Pero se manifestó la bondad de Dios, la bonanza, lo bueno que es Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Es maravilloso esa obra redentora de parte de Dios, cómo transforma la vida, cómo cambia la vida. Y hoy tú y yo, los que estamos en Cristo, tenemos una vida nueva. Y es muy padre. Romanos capítulo 6, del verso 3 al 4. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Es una pregunta. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y también ya lo hemos estudiado, el poder de Dios. Ese poder que resucitó en Cristo está en ti y en mí para llevar una vida nueva, una vida que glorifique a Dios, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo las corrientes de este mundo. Y ya vimos esas corrientes, concupiscencias, deleites, envidia, malicia, extraviados, aborreciéndonos unos a otros. Y hoy tenemos una vida nueva, tenemos ese poder. Dios nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Estilo de vida, vivir, andar. Ustedes anduvieron o anduvistes, ¿no? Andar quiere decir un estilo de vida o vivir. En la corriente de este mundo, bueno, Primera de Corintios, capítulo 5, verso 10, perdón. Primera de Corintios 3:19 dice, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios,
pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Es importante saber que esta corriente, esta sabiduría de este mundo es insensatez para Dios. Hoy vemos muchos temas como la inclusión, el aborto, son sabidurías de este mundo que están en contra de lo que Dios ha establecido. Y son esas mentes reprobadas, son esas mentes que solo buscan lo suyo, que no dan gloria a Dios. A ti y a mí el Señor nos sacó de esa corriente, porque si no estuviera Cristo en nuestras vidas, seguramente estuviéramos en ese tipo de sabiduría humana, ¿verdad? Que nada tiene que ver con la sabiduría de Dios. Primera de Corintios 5:10 dice, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os serías necesario salir del mundo. Aquí nos está hablando de no juntarnos con ese tipo de personas, porque no conviene, ¿no? Te contamina la manera de pensar, de ver. Tú debes o nosotros nos debemos de agrupar con personas con la misma fe, para que no nos arrastre esa corriente. Tú eres débil en la fe, te va a arrastrar la corriente, aunque eres salvo, te va a arrastrar esta corriente. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con las corrientes de este mundo, con la sabiduría, con todo lo que está proyectando redes sociales, están proyectando noticieros, están proyectando, y no estoy satanizando, no se confunda. Simplemente estamos ubicando las cosas espirituales a lo que es espiritual y lo natural a lo que es natural. No es otra cosa. Y si anduviste según la corriente de este mundo, en el Evangelio de Juan 8:44, aquí vamos a ver algo bien importante. Son palabras de Jesús. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Ahorita vamos a darnos cuenta cómo este estilo de vivir, de andar, estaba totalmente influenciado por poderes satánicos, ¿no? Por corrientes de este mundo, por filosofías huecas, por engaños, por vanidades. Dice Santiago 4:4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiere ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Este mundo no habla en el mundo como el planeta Tierra, sino como un sistema de pensamiento. ¿Sí? Esta parte, como lo habíamos mencionado, la parte del aborto, de los matrimonios igualitarios, pues son corrientes de este mundo y que están siendo manipuladas por el príncipe del aire. Y si nosotros como creyentes, como nacidos de nuevo, como hoy tenemos una vida nueva, empezamos a apoyar o a quedarnos callados ante estas circunstancias, pues estamos haciendo una amistad con este mundo, con esta manera de pensar. Y dice aquí la palabra de Dios, cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y con eso no te quiero decir que no le hables a las personas que están dentro de ese rubro, no, para nada. O sea, nosotros somos luz y tenemos que ir a proyectar el amor y la bondad de Dios y también mencionar el juicio, ¿verdad? Hacia estas situaciones con amor, con paciencia, no ser pacientes. Nos van a decir de todo, pero tenemos que ser pacientes y llevarlos a la verdad. No a nuestra verdad, sino a la verdad que es la palabra de Dios. Porque dentro de las misericordias del Señor puede alcanzar a muchas personas, aunque en este momento estén entenebrecidas, estén cegadas, como en algún tiempo tú y yo lo estuvimos.
conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Otra parte del versículo. El príncipe del aire, pues ahorita vamos a ver este príncipe del aire, ¿verdad? En el Evangelio de San Juan, capítulo 12, verso 31, dice la palabra de Dios, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. El príncipe de este mundo. Hay un príncipe de este mundo y ese príncipe pues es Satanás. Dice el Evangelio de San Juan en el capítulo 14, verso 30, no hablaré ya mucho con vosotros, son palabras de Jesús, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Nada tiene que ver el príncipe de este mundo con Jesús. Él está por encima de todo. Ya lo hemos estudiado. Él tiene toda la potestad sobre todo, ¿verdad? Tiene el nombre que es sobre todo nombre. Es príncipe del aire porque pues le fue dado en, en el tiempo adámico, cuando persuadió a Eva y se perdió esa parte de la potestad, ¿verdad? Que tenía el ser humano sobre la tierra. Entonces, por eso que ahora él es el príncipe del aire y manipula absolutamente todo lo que se mueve en el aire. Claro, esto tenemos que aclararlo, es dentro de la soberanía de Dios, es decir, dentro de los planes de Dios. No, Satanás no es igual a Dios por nada, pero por nada. Simplemente le está cumpliendo el propósito que tiene en este tiempo, en esta época, en las épocas pasadas. Él está haciendo, como se dice aquí en México, su chamba. Pero no es por eso que es mayor que Jesús, porque a Jesús le fue dado el trono, ¿verdad? Él se entronó sobre toda potestad. Entonces, ahí vemos cómo el príncipe del aire eh, manipula, ¿verdad? El aire aquí quiere decir la atmósfera, todo lo que nos rodea. Él es el príncipe del aire. Tú puedes darte cuenta, por ejemplo, en las películas, en las novelas, si es que ves novelas, si eres cristiano, pues no creo que estés viendo telenovelas, ¿verdad? Pero bueno, puede haber por ahí alguno que ande un poco extraviado y esté viendo novelas, pero la verdad es que todo se maneja por ese tipo de cosas. Si tú ves las películas, y no estoy satanizando, pero realmente están cargadas de inmoralidad, de violencia, de, de cosas que no convienen, mentiras, engaños. Y no con esto digo que no veas, pero discierne qué es lo que vas a saber tú y tu familia, qué es lo que van a ver, qué es lo que sí pueden ver y qué es lo que no pueden ver. Pues no tanto porque pues, sea religioso, sino simplemente el hecho de que hay cosas que no convienen y hay que apartarnos de eso, ¿no? Dice, una atmósfera habitada por espíritus. Efesios 6, verso 12, dice la palabra de Dios, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esta parte de gobernadores de las tinieblas de este siglo es esa parte, el príncipe de la potestad, del aire. El aire, ese aire es una atmósfera llena de tinieblas. Y seguramente tú sales a la calle y dices, no, pues yo no veo tinieblas, no veo solamente pues el smog. Sí, pero no habla de manera literal. Es una cuestión espiritual a donde todos estos espíritus se manejan y se mueven. De ahí los suicidios, los asesinatos, todo este tipo de cosas que son contrarias a lo que es Dios. Y pues lo vemos, ¿no? La chica que quiere
abortar, pues está cometiendo un asesinato. Pero ella en su pensamiento, en su sabiduría, piensa que está haciendo lo correcto, cuando no lo es, y está siendo influenciada por un grupo de otras personas que a su vez están influenciadas con este tipo de ideologías que no convienen y que no tienen nada que ver con Dios. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, y vamos a hablar de esos hijos de desobediencia. Tal espíritu, ese espíritu que menciona ahí Pablo, pues no es alguien más que Satanás, el príncipe del aire. Ese es el que está ahí en este versículo. Y para verlo vamos a Zacarías 3:1, dice, me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová. ¿Y quién? Y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Acuérdate que el acusador de los hermanos, pues es el Satanás, ¿no? Siempre anda acusando a los hermanos de todo. Te anda acusando a ti y a mí cuando por algún motivo tropezamos. Lo primero, no, ya no tienes perdón de Dios. Cuando el Señor ya te amó, si eres hijo de Dios, si has aceptado a Cristo en tu corazón, el Señor ya te amó y su amor no cambia por ti, aunque tú te hayas equivocado, aunque tú te hayas desviado. Jesús ya pagó por eso y esto no es una libertad para pecar o una licencia para pecar, no en absoluto. Al contrario, es para que cada día crezcamos más en el conocimiento de Él y podamos hacer lo correcto delante de sus ojos. Dice Primera de Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Primera de Pedro 5:8. Esta parte de sed sobrios quiere decir que estemos centrados. Cuando alguien toma alcohol, ya no sabe distinguir entre el bien y el mal, ya no sabe distinguir si está haciendo lo correcto o no, se deja ir como caballo desbocado. A eso se refiere, no que no estén tomando y tampoco yo estoy diciendo que se vayan a tomar, simplemente estoy dando un ejemplo. No tienes un pensamiento coherente, no tienes un pensamiento acertado y por eso es que te dice, sed sobrios y velar. Estar atentos, debemos estar atentos en todo, porque este espíritu ahora opera en los hijos de desobediencia. Es decir, cuando tú y yo tropezamos, aquí dice la palabra de Dios, y no es que seamos hijos de desobediencia ya, fuimos en un tiempo, hoy somos salvos por medio de Cristo, pero aquí dice que el adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y no quiere decir que Satanás sea omnipresente, que esté en todo lugar, no. Él es el príncipe del aire y como vimos en el versículo anterior de Efesios 6, dice que hay todas unas legiones, ¿verdad?, espirituales que trabajan en el gobierno de Satanás precisamente para esto. Es por eso que dice, está como león rugiente, no es que literal esté el diablo alrededor de ti viendo a ver a qué hora te acaba, a qué hora te tropiezas, no, simplemente tiene sus chalanes o sus huestes, sus potestades, sus gobernantes, que van a poner todos los medios para que tú y yo tropecemos, para tenernos esclavizados o tenernos eh, deprimidos si no avancemos en el propósito que Dios tiene para con nuestras vidas. Los hijos de desobediencia, ahorita vamos a aclarar esto para que no nos confundamos. Los hijos de desobediencia no son otra cosa más que la incredulidad, es decir, la persona que no cree en el Evangelio, en la palabra de verdad, en el Evangelio de nuestra salvación. Hebreos 4:6 dice la palabra de Dios, por lo tanto, pues puesto que falta que algunos entren en él y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia. Es decir, se predica el Evangelio, se dan estudios y aún así la gente rechaza la obra soberana y salvífica, ¿no?, de Dios y de Jesucristo.
para con los hombres. Es una desobediencia el hecho de que tú escuches el Evangelio y que pienses que eres más bueno que Dios y que no necesitas el sacrificio de Jesús en la cruz para la expiación de tus pecados, para recibir esa vida nueva. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 3 dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Que nadie os engañe en ninguna manera. Es una advertencia. Que nadie nos engañe. Porque dice la Escritura, no vendrá sin que antes venga la apostasía. Es decir, la apostasía es la incredulidad. O el que gustó del Evangelio. O el que es, ¿cómo le podré decir? Pues sí, gustó el Evangelio, le gusta la actitud cristiana, pero no es cristiano verdadero, no es un hijo de Dios redimido. Simplemente le gusta el estilo de vida del cristiano, lo adopta, pero sigue teniendo oculto su manera de vivir reprobada, la apostasía. Hacen lo contrario de lo que escuchan. Por eso es que la Escritura nos dice que seamos no solo oidores de la palabra, sino hacedores, para no ser o no estar en este tiempo o seamos parte de la apostasía de estos que dicen conocer a Jesús y hacen lo contrario. Y hay muchos ya, se están levantando muchos falsos maestros, falsos predicadores, que hablan, por lo regular hablan de las promesas de Dios, pero nunca hablan del juicio de Dios. Hay congregaciones a donde no se habla de pornografía. Hay congregaciones donde no se puede hablar de homosexualidad porque se van a ofender. Pues la palabra de Dios dice que es veraz, es cortante y que penetra hasta lo más profundo del corazón. No hay otra manera de penetrar a lo profundo del corazón si no es cortando. Entonces, tengamos mucho cuidado cuando escuchemos muchos mensajes con una actitud muy positiva en el sentido de que tú puedes, eres más que vencedor, eres el hijo del rey. Todo eso es real, pero están los versículos sacados de contexto. Tenemos que siempre recurrir al contexto, como en este momento estamos estudiando Efesios capítulo 2, porque ya hemos estudiado el capítulo 1 y sabemos ahora de lo que está hablando Pablo. Nos estamos dando una idea de dónde nos sacó el Señor y lo reafirma aquí Pablo, guiado por el Espíritu Santo, simplemente para que nosotros estemos aterrizados en lo que realmente somos. Somos salvos, somos hijos, somos amados. Pero nada de esto nosotros lo ganamos por nuestras buenas actitudes o nuestro buen comportamiento. O sea, no, todo fue por Él y para su gloria. Entonces vemos que estos hijos de desobediencia siempre van a estar. Y ya vemos muchos ejemplos en la Biblia, ¿no? El primero, Caín y Abel, ¿no? Es el primero que podemos ver entre un hijo de desobediencia y un incrédulo, ¿no? Y así podemos ir por la escritura, viendo diferentes personas que gustaron de escuchar la voz de Dios o la predicación o los estudios, pero aún así pues, su fe no era verdadera y tarde o temprano pues van a apostatar, tarde o temprano se van a alejar y van a volver a esa vida que tenían antes porque nunca fueron hijos de Dios. Entonces, es bien importante que este espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, ese sigue operando.
Ese es su trabajo. Satanás, ese es su trabajo y él va a seguir operando en los hijos de desobediencia, ya no en nosotros, ya no en los hijos de Dios, porque tenemos la verdad, que es la palabra de Dios en las Escrituras, a las cuales tenemos que aferrarnos, no con una fe ciega, porque ya también vimos esa parte de la fe, con una fe genuina, adorando al Señor en espíritu y en verdad. El conocimiento, un conocimiento que no es llevado a la práctica de la palabra de Dios, es una alabanza equivocada para Dios. Es una alabanza que no tiene sonido para Dios. Efesios 2:3, entre los cuales también todos nosotros, ahí ya Pablo está incluyéndonos, o se está incluyendo en una sola iglesia. Quiero que chequen cuando empieza Efesios 2, dice a vosotros, estaba haciendo la separación, vosotros, pero no es una separación de, ustedes son esto, y no. Todos somos uno mismo, y ahorita nos vamos a ir a dar cuenta. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Allí está hablando de nosotros, porque recuerda que Pablo era judío. ¿Sí? Estamos viendo el contexto. Entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo. ¿En qué vivieron? Pues también bajo la potestad del príncipe del aire. También. ¿Por qué? Porque aún Pablo, siendo judío, estando dentro de una sinagoga, muy estudiado de las escrituras, él seguía haciendo los deseos de su carne en ese sentido religioso. Dice que él hizo todo lo correcto, todo lo correcto. Veamos aquí Filipenses 3:6. Dice, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia, que es la ley, irreprensible. Recordemos, Pablo perseguía a la iglesia antes de tener su encuentro con el Señor Jesús. Perseguía a la iglesia de Jesucristo. Porque era celoso de la ley, era celoso de su religión, era celoso de lo que había aprendido. Aquí en México seguramente a cada uno nos adoctrinaron con una religión, y hay muchos que hoy son celosos de su religión. Y son sinceros, pero están sinceramente equivocados. ¿Sí? Dice Pablo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Es decir, Pablo se menciona, pues era yo bien religioso, ¿no? En cuanto a la justicia, que es la ley, está hablando de la ley de Moisés, irreprensible. Imagínate nada más el tamaño de ese varón, que para no quebrantar la ley mosaica, y aún así, él estaba en los deseos de su carne, haciendo la voluntad de su carne y de sus propios pensamientos. Y por eso aquí dice, y éramos por naturaleza hijos de ira. O sea, estaba enemistado con Dios, aunque era un religioso. Y sabemos que los judíos es el pueblo de Dios y lo bendecimos en el nombre de Jesús. Pero aún así, ahí se manifiesta la carne, los deseos, los pensamientos, tu ideología, tu manera de pensar, alejada de Dios. Dice Romanos 7:18, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Está hablando de nuevo Pablo. Porque el querer, el bien está en mí, pero no el hacerlo. O sea, Pablo ya siendo convertido, ya está escribiendo Romanos 7:18 y dice, y sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo.
Y esto es real, eso te pasa a ti y me pasa a mí. Bueno, si es que no eres religioso, porque si eres religioso, pues vas a decir, no, pues ¿qué pasó? Yo ya soy cristiano y hago bien correcto todo, ¿no? No, sí, queremos, de verdad queremos hacer lo correcto, pero muchas veces la carne, este, pues no nos permite, ¿verdad? Romanos 7:18. Vemos esta parte de nosotros y vosotros y cómo incluye ya un todo o un todos. Colosenses 1:21 dice, y a vosotros también, que eras en otro tiempo extraños y enemigos de vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. ¿Cómo vemos que el Señor en su sabiduría, en su poder, eh, un pueblo que no era su pueblo, hoy es su iglesia, ¿verdad? ¿Cómo hemos sido reconciliados por medio de Jesucristo con el Padre, tanto judíos como gentiles, tanto el pueblo de Dios como el gentil que ahora es la iglesia de Dios? ¿Cómo fuimos reconciliados de la misma manera, de la misma forma? Todo es por Él, por medio de Él, para Él. No hay nada en nosotros. Y ya se hace un todos, ya que Pablo hace un todos, una iglesia de Jesús, esa iglesia universal. No se me vayan a tropezar con esa palabra universal, porque es real. La iglesia de Jesús es universal, no hace acepción de personas, pero sí sigue la doctrina y el fundamento de los apóstoles. Santiago 1:14 dice la palabra de Dios, sino que cada uno es tentado cuando, cuando, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Es decir, tanto judíos como gentiles, todos, somos tentados por nuestros propios deseos de la carne. Somos atraídos y somos seducidos. Tenemos que recordar que estamos viendo Efesios 2:3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Es importante que veamos estos 3 capítulos primeros, porque de esta manera nosotros venimos de ver Efesios capítulo 1, a donde vemos toda la herencia que se nos ha dado, que somos salvos por gracia, que el Señor nos ha amado, que todo es para su gloria, y podemos salir de ahí, ¿no? Y está padre, es bueno que tú tengas esa convicción y esa fe de que de verdad tu identidad está en Jesús y que tu identidad no depende de lo que tú hagas, sino de lo que Dios dice que tú eres. Eres el amado, eres el santo, el apartado, ¿verdad? Y aquí como Pablo nos lleva a darnos cuenta de dónde nos sacó el Señor para que no se nos olvide de dónde nos sacó y ahora nos tiene en un lugar privilegiado y de honra. Dice la Escritura en Efesios que estamos hoy sentados a la diestra también, con Jesús, en Él. O sea, qué lugar de privilegio nos da el Señor, siendo que éramos pecadores y que tenemos que reconocerlo y que tenemos que reconocer cuando nos equivocamos delante de Dios. Porque Él es nuestro Padre, Él es nuestro Salvador, Él es nuestro amigo. Y todo esto es bien importante que lo conozcamos, hermanos. Depravación espiritual del pecador, el hombre no regenerado. Efesios 4:18. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Esta depravación espiritual del pecador o del hombre no regenerado se basa o se llega
a través de la ignorancia de esta persona, de la ignorancia de quién es Dios. ¿Te acuerdas que Pablo ora y dice, para que sean alumbrados los ojos de vuestro entendimiento y comprendéis y el conocimiento de Dios, el conocimiento de Cristo, para que no ignoremos? Y otra cosa es su orgullo por la dureza de su corazón. Igual y puede tomar un estudio, igual y pudieron haberle predicado el evangelio, pero la dureza de su corazón no le permite ver la bondad de Dios. ¿No has escuchado de repente que dicen, bueno, si Dios es tan bueno, ¿por qué permite la maldad? Es la dureza de su corazón lo que está hablando. El hecho de quererse hacer un lado, porque pues obviamente ante tanta santidad él no puede estar delante, ¿verdad? Es importante esto del hombre no regenerado. Su entendimiento está entenebrecido, tiene una tela en los ojos, no puede ver. No puede ver estas verdades maravillosas de parte de Dios. Romanos 1:18 al 21 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se les manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y en su necio corazón fue entenebrecido. Estos hijos de ira son estas personas, el hombre no regenerado, que a pesar de que ven la grandeza de Dios en los cielos, en el cuerpo humano, o sea, ¿cómo es posible que pueden ver tal vez una máquina, un celular y dicen, wow, un robot, ¿no? Que hace diferentes funciones y dicen, esto es por inteligencia humana y es una maravilla y esto y lo otro. Y cuando les oye es que, pues mira el cuerpo humano, ¿no? Cómo está constituido, cómo está. Y muchas veces la respuesta o lo que ellos creen es, fue por un accidente. O sea, tienen la mente entenebrecida con fábulas, con teorías de la evolución, con teorías de una infinidad de cosas. Es un hombre no regenerado, es ignorante, hay dureza en su corazón, su entendimiento está entenebrecido, no alcanza a ver. Y debemos de orar por esas personas, para que la luz de Cristo les resplandezca, para que puedan ver como Pablo, como tú, como yo, tuvimos ese encuentro personal con Jesús y cambió nuestra vida y nos dio una vida nueva. Y esta ira de Dios no es como un fuego que consume un pastizal, que pasa y se acaba, no. Esta ira de Dios es manifiesta, es total sobre la persona incrédula, porque mientras esté él alejado de la verdad de Dios, siempre va a estar el juicio de Dios delante de él. ¿Qué quiero decir? Que la paga del pecado es la muerte. Y no es que Dios lo vaya a retirar porque si no nos quedaríamos sin nadie en el mundo, sino simplemente es que esa separación con Dios puede llegar a ser de manera permanente o total en el momento del juicio de Dios. Tú y yo hoy por gracia tenemos la esperanza en el Señor Jesús que vamos a resucitar de entre los muertos y vamos a estar morando con Él en el cielo. La persona que es incrédula simplemente va a dejar de ser, va a dejar de existir y va a pasar
pues tiempos muy malos porque va a estar alejado de Dios. En este tiempo de gracia que tenemos, en esta dispensación, en este tiempo en el cual tú y yo estamos viviendo actualmente, pues es un tiempo, como dice, de gracia. El Señor está viniendo por su iglesia, está mandando evangelistas, está mandando maestros para ser discípulos, porque quiere reunir a su iglesia. Y si tú al escuchar un mensaje, al escuchar el evangelio, te endureces, te enojas, pues deberías de cambiar. Deberías de cambiar porque los tiempos son malos, son tiempos difíciles y lo único que tenemos es al Señor y eso es seguro. Y también la muerte, esa separación, también es seguro. Satisfaciendo los deseos de la carne y sus razonamientos. Oposición abierta y manifiesta contra Dios. Eso quiere decir cuando los deseos de la carne y sus razonamientos es una oposición abierta y manifiesta en contra de Dios. Romanos 7:15 dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues lo que hago, lo, por, pues lo que hago, lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Colosenses 1:21, y vosotros también, que eras en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Ahí vemos cómo esta parte de la mente nos gobierna. Desciende al corazón y se hace efectiva. Es decir, el pensamiento se vuelve acción. Si nosotros estamos mucho tiempo trayendo un pecado en la mente, en algún momento, tarde o temprano, se va a hacer manifiesto en una acción. Y esto, pues obviamente es una posición abierta en contra de Dios, ¿verdad? La carne, ¿qué es la carne? Bueno, Santiago, capítulo 1, del verso 14 al 15, dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces las concupiscencias después que lo ha concebido da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Esta es la consecuencia de los deseos de la carne. Tenemos que considerar esto, la carne como un deseo que entra en la mente, desciende al corazón y se vuelve acción, se vuelve palpable, es decir, se vuelve y se comete el pecado. Y el pecado, siendo ya consumado, o sea, la acción siendo realizada, da a luz la muerte. Entonces, tenemos que tener cuidado con esto, tenemos que discernir muy bien esta parte, seguir estudiando para que podamos comprender con, con mayor, sí, con mayor entendimiento cada una de estas cosas. Estamos hablando de los hijos de ira, ¿eh? No estamos hablando de los hijos de Dios, porque probablemente va a decir, oye, pues es que yo también me pasa así. Acuérdate que hay perdón en la sangre de Cristo. Santiago 4:1 dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Todas las envidias, las guerras, los malos entendidos vienen de una mente entenebrecida. Algo que se opone a Dios. Jesús nos mandó amar a Dios sobre todas las cosas y amarnos los unos a los otros como a nosotros mismos. Y eso es muy, 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 muy importante. Que el amor se hace sin fingimiento, te dice la Escritura. Que no solamente basta con, ay hermano, Dios lo bendiga. No, realmente hacer efectivo ese amor hacia los demás. Ese perdón que ya también te fue otorgado y me fue otorgado.
que no satisfagamos los deseos de nuestra carne, como dice Gálatas 5. Hacer pues morir las obras de la carne, iras, pleitos, maledicencias, griterías, etc., etc. Porque esas son obras de la carne. Y acuérdate que la carne entra desde el pensamiento, desciende al corazón y se vuelve acción. Juan 3:6 dice, el que es nacido de la carne, carne es el hombre natural, con sus deseos y sus pasiones. Y el que es nacido del espíritu, espíritu es. La pregunta aquí sería, ¿eres nacido de la carne? Pues efectivamente, ¿no? En algún momento. ¿Eres nacido del espíritu? Claro, claro, porque fuimos resucitados a una vida nueva por medio de Jesucristo. Entonces hoy nuestra vida debe estar regida a través del Espíritu de Dios, de su palabra, y no tanto de nuestros propios pensamientos. Ay, es que esta parte de la Escritura sí no me gusta porque habla juicio. Pues es el Espíritu que trae juicio. Es el Espíritu que te dice alíñate, es el Espíritu que te dice esta es la senda, este es el camino, esta es la verdad, esta es la vida, nadie va al Padre, no es por mí. El Señor Jesucristo lo dijo. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Éramos, ya no, hoy ya no. Gracias por esa obra expiatoria de Jesús, por esa obra redentora, por esa justificación. Romanos 5, 17 y 19 dice la palabra de Dios. Pues si por la transgresión de un solo reinó la muerte, de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo. Los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia, así que, como por las transgresiones de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Es una indignación estable de parte de Dios. Está irado contra el pecador. Pero es esa ira que es estable, que te digo que tiene un control. ¿Por qué? Porque Dios en su misericordia, en su bondad, pone esa obra expiatoria para que todo el que voltea la cruz de Cristo y crea en esa obra redentora sea salvo. Todos. El religioso, la prostituta, el asesino, el violador, el defraudador, el mentiroso, el pederastra, el homosexual, la mujer que abortó, absolutamente todos. Ellos en este momento son hijos de ira, pero Dios pone la cruz, pone a Jesús para que si tú volteas, tú ves la obra redentora y en la gracia de Dios te concede el perdón y el privilegio de nacer de nuevo, puedas ser salvo. Esas son las buenas nuevas, esas son las buenas noticias, que hay perdón en la sangre de Cristo. Corre a la cruz, arrepiéntete de todo tu corazón. Fuera de la gracia regeneradora, escribí mal ahí, y éramos por naturaleza hijos de ira y lo mismo que los demás. O sea, estamos fuera de una gracia que regenera, que cambia, que transforma. Dice el Evangelio de San Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna,
Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Esa ira continua que te digo. Y no es que los esté castigando, les mande cosas, no, no, no. Simplemente el hecho de estar separado de Dios es una cosa tremenda. Colosenses 3:6. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Esta muerte, esta separación de Dios, esta vida eterna que no puede ser alcanzada por medio de actos humanos, de bondades humanas. Se necesita a Jesucristo en nuestras vidas para poder dejar de ser hijos de ira y pasar a ser adoptados hijos de Dios por el puro afecto de su voluntad. Me gustó esto, Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Es constante esa ira, no es consumidora. Simplemente Dios está molesto. Con todas esas filosofías huecas que traen destrucción a las personas. Una mujer que ha abortado va a tener consecuencias a nivel emocional, a nivel físico y a nivel espiritual. Pero ella en su razonamiento piensa que está haciendo lo correcto, porque quiere en ese momento una solución práctica a algo que ella ve como un problema mayor, y probablemente pueda hacerlo. Pero algo me queda claro, las escrituras dicen que los hijos son la herencia de Jehová, la herencia de Dios. No te dice, si tu hijo viene en una familia estable y esto, entonces sí es una herencia, pero si viene de una manera trágica, entonces no es herencia. No. Y son verdades que a la gente le cuesta trabajo creer y dice, no, o sea, yo no, o sea, mi ideal es de esta manera. Pero esa es tu filosofía, que nada tiene que ver con los pensamientos de Dios. Y yo te invito a que cambies esa manera de pensar, a que recibas a Jesús en tu corazón, porque de por sí las cosas están tremendas, aún para los cristianos, pero tenemos esta esperanza en Cristo. No es que no tengamos problemas los cristianos, no es que no pasemos por dificultades. Claro que pasamos, claro que tenemos, pero tenemos a un Dios que es aún mucho mayor que todo eso y que está con nosotros cuando nosotros hemos recibido a su Hijo como Señor y Salvador. Y pues para concluir, mis queridos amigos, hermanos, este versículo maravilloso, a donde espero que ustedes puedan ver el amor de Dios y la justicia de Dios a la par, porque es así. Dice la palabra de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo el que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La justicia y el amor de Dios van de la mano. Si alguien te predica un Dios de puro amor, corre de ese lugar. Si no te predica del juicio y de la justicia de Dios, ten cuidado. Querido hermano, un gusto de verdad que comiences a estudiar y que comencemos a estudiar este capítulo 2 de Efesios. Repasa la clase, toma notas, consulta, y pues estoy a tus órdenes. Por ahí está el correo electrónico, está también el WhatsApp. Para cualquier duda o comentario estoy a tus órdenes. Soy tu amigo Ángel López y es un placer tenerte en este lugar.
Dios te bendiga. Muchas gracias.